La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Funcionalidad continua de la infraestructura hospitalaria en el Ecuador. En esta oportunidad, Enrique Morales expondrá los siguientes temas: peligro sísmico, daño observado, energía y sistemas pasivos de disipación y funcionalidad continua. Arrancamos esta conferencia con la presencia del coronel Enrique Morales, de quien vamos a leer su hoja de vida inmediatamente. Carlos, adelante, por favor. El doctor Teniente Coronel Enrique Morales, en la actualidad es vicerrector de docencia y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Ejército. Su educación tiene una maestría y doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Buffalo, en los Estados Unidos. Maestría en Ingeniería Civil, especialidad de estructuras en Escuela Politécnica Nacional. Es ingeniero civil graduado de la Escuela Politécnica del Ejército. Su experiencia es de más de 20 años implementando y dirigiendo proyectos de diseño, evaluación de la seguridad sísmica y reconstrucción de estructuras e infraestructura crítica, incluyendo infraestructura hospitalaria. En grandes rasgos, la hoja de vida del doctor Morales. Por favor, doctor Enrique, siga, por favor. Habilite el micrófono, por favor, Enrique. Gracias. Muchísimas gracias, la gentileza de haberme invitado y poder tener unos minutos para compartir un tema tan importante. Definitivamente es necesario socializar no solo a una audiencia técnica, sino también a los ciudadanos para que puedan aportar desde cualquier ámbito de acción en el cual les corresponde en este tema, reitero, importante. Agradezco, como también ex alumno del Colegio Benalcázar, esta oportunidad y me complace poder compartir brevemente un tema relacionado a la infraestructura hospitalaria, sobre todo después de eventos sísmicos y a una infraestructura hospitalaria que se está realizando en el país. Permítanme compartir mi pantalla. Bueno, buenas noches. Voy a hablar el día de hoy a un tema relacionado a la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria en el Ecuador. Un agradecimiento a instituciones como la Universidad de Buffalo, la Universidad de las Fuerzas Armadas, a docentes con los cuales tuve la oportunidad de participar en mis estudios, doctor Constantino, profesor Mosquera, un colega, el doctor Alemán, agradecimiento a Marcelo Romo, a Francisco Beltrán, a la doctora Nicolau, a Pablo Caiza y a Paulo Olmedo, quienes contribuyeron a esta presentación. La agenda, voy a hablar un tema relacionado a lo que es la amenaza sísmica, el daño observado, sistemas de disipación de energía, lo que es funcionalidad continua, generalidad y desarrollo de esta presentación, y estas conclusiones y recomendaciones. Creo que es importante mencionar que estamos en un momento de repensar el papel de la universidad en el siglo XXI. Debe tener en la formación de buenos profesionales una enseñanza que está basada en una enseñanza de calidad, pero sobre todo, todo tiene una base y se debe suponer en valores. Los profesionales definitivamente tienen competencias o habilidades teóricas, prácticas, una integridad personal, una conducta profesional ética. Yo al final de esta presentación hago mención que, si bien es cierto, hay un requerimiento técnico, económico, para hacer de las estructuras esenciales como hospitales, puentes, seguras ante un evento sísmico. Pero estoy convencido que hay una condición social, moral y ética de los ingenieros para cumplir con este objetivo.
Creo que en el video que se presenta ustedes pueden observar evidencias del terremoto del 16 de abril del 2016, una historia que para los ecuatorianos es de una u otra manera recurrente, relacionados a los daños que tenemos en infraestructura, sobre todo hospitalaria o esencial, después de un sismo. Ustedes pueden ver, este es un video que fue captado muy cerca de Pedernales, y observen cómo existió daño sobre todo en componentes y elementos no estructurales, a los cuales yo voy a hacer mención posterior con ciertos conceptos. El Ecuador, permítame. Estamos viendo el mapa de los terremotos. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, el Ecuador, antes del terremoto del Japón y el de Chile del 2010 y 11, estaba ubicado en el terremoto de 1906 como el séptimo terremoto, o estaba entre los 10 terremotos más fuertes de la historia del planeta. Posterior a los terremotos del 2010 y 11, tanto en Chile como en el Japón, pasamos al 9º lugar. Si uno observa terremotos en la provincia de Esmeraldas y Manabí, podemos ver que existieron terremotos del de 1906, al cual yo hacía referencia, que es el 9º de mayor magnitud en la historia del planeta. Hemos tenido en el año 42, 58, 79, 98, 2016, con magnitudes superiores a 7. Sobre todo las ciudades, por ejemplo, de Bahía de Caracas, han tenido eventos lamentables relacionados a efectos naturales, sobre todo el fenómeno del Niño y terremotos. Entonces, Ecuador es uno de los países más vulnerables en el mundo relacionado a eventos naturales, principalmente terremotos. Ustedes pueden observar que sobre todo en las provincias de Esmeraldas, Manabí, aquí está el terremoto de 1906. Yo hago mención aquí a Bahía, y ustedes pueden observar la recurrencia de sismos por el tema de subducción entre la placa de Nazca y la sudamericana. Pero por una mega falla que se conoce, Guayaquil-Caracas, en la parte paralela a la cordillera de los Andes, nosotros hemos tenido terremotos significativos como el de Riobamba, el de Guayaquil, el de Ibarra. Entonces, para nosotros no es una historia que no se la deba contar, y creo que siempre tenemos que hacer mención para recordar la amenaza y obviamente el riesgo que es función de esta amenaza y la vulnerabilidad con respecto a lo que es terremotos. Evidencias de terremotos del año 42 en Guayaquil. Ustedes recuerden que en el año 49, por ejemplo, en Ambato, entonces el hospital de Ambato, el hospital general, quedó inhabilitado. Y así podemos mencionar, ¿no es cierto?, en Guayaquil en el 42, en el Tungurahua en el 49, en Imbabura en el 87, en Napo en el 95, en Manabí en el 98, en el 2016. Entonces, aquí hay fotografías del terremoto en la parte superior del 98, del 4 de agosto del 98 en Bahía de Caracas, cuyo epicentro fue frente a las costas de Jama, y del 2016, un hospital que fue reforzado. Este hospital tuvo daños del Miguel H. Alcíbar, el cual está ahora siendo construido un nuevo hospital, pero este hospital, pueden observar que tuvo daños en el año 98, el 4 de agosto del 98, y también en el 2016. Esta infraestructura es un hospital de 80 camas, era un hospital de 80 camas, y fue construido en la década de los 80. Solo estuvo funcional durante aproximadamente 18 años. Posterior a eso vino el terremoto del 4 de agosto del 98 y fue reforzado 2 años. Yo participé en este reforzamiento. Aquí ustedes pueden observar una foto del reforzamiento, pero en el 2016 tuvo no daños estructurales,
pero sí daños en componentes y elementos no estructurales, sobre todo porque en esta estructura del año 98, previo a ese sismo, teníamos irregularidades en planta y en elevación, que eran configuraciones típicos de esas épocas o décadas, pero definitivamente tenían inadecuados desempeños sísmicos. Evidencias del terremoto del 2016 en el área de la salud: hospitales en Manta, Puerto Viejo, Chone, Bahía de Caracas. Evidencias en los daños en infraestructura vial cerca de Puerto Viejo, creo que eso fue conocido. Y obviamente nosotros, la historia, ¿no es cierto? Aquí mencionamos el terremoto de Bahía de Caracas, existieron colapsos de estructuras. Afortunadamente el terremoto fue el 4 de agosto del 98, el año anterior hubo el fenómeno del Niño, entonces los turistas, sobre todo de la sierra, no fueron a Bahía de Caracas en ese año, lo que permitió no tener mayores tragedias humanas. Es importante mencionar, estimados amigos, compañeros, que en una estructura, en una oficina, en un hotel, en un hospital, solo lo que ustedes ven con color más oscuro es en un costo de una edificación lo que corresponde a lo que es una losa, una columna, una viga. Este 92%, por ejemplo, en un hospital, corresponde a lo que nosotros llamamos los componentes y los elementos no estructurales. Es decir, todo lo que no es una losa, columna y viga en una edificación es lo que está con color diferente a este oscuro. Entonces, solo un 10%, 12% de promedio nos cuesta una losa, una columna, una viga. Entonces, la filosofía del diseño después de un sismo es garantizar toda esta inversión, porque es inaceptable que la losa, columna y viga obviamente falle, sobre todo por prevención de un colapso, pero definitivamente también es inaceptable que después de un terremoto esa edificación no esté funcional, no sea resiliente. Las normas y los códigos implícitamente lo que buscan es, ante un sismo de diseño como el que fue el 4 de agosto del 98, el 16 de abril, es prevenir o dar seguridad de vida, esto busca. Prevenir obviamente el colapso ante un sismo severo de mayor magnitud como el de 1906. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros los ingenieros de una estructura esencial? Es que pueda ser ocupada inmediatamente, es decir, cuando venga un sismo, por ahí el cielo raso se daña, alguna tubería, y inmediatamente podemos ocupar. Y lo ideal es tener un desempeño operacional, que inmediatamente sea resiliente, ¿no sé? Que esté como estaba después del terremoto. Entonces, eso es lo que en realidad buscamos. Claro, y como mencionaba, la seguridad de vida es lo que prevé los códigos, pero eso no es suficiente. Hay evidencias de las cuales, tanto técnica como económicamente, no es adecuada. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en el terremoto de 1999 en Turquía, edificaciones que quedaron en estos estados, al igual que en el terremoto del 2016, del 98. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el terremoto del 2010 y 11 o en los terremotos de Nueva Zelanda? Solo 2 estructuras colapsaron. Hubo una pérdida de 25.000 millones de dólares. El 70% de la infraestructura tuvo que ser derrocada. 1.240 edificios fueron demolidos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros los ingenieros? ¿Podemos hacer algo mejor? Claro que definitivamente podemos hacer algo mejor. Los estándares son estándares que determinan condiciones mínimas, pero los ingenieros y las nuevas tecnologías permiten tener desempeños de ocupación inmediata y operacional. Hay metodologías, yo me gustaría compartir, yo sé que aquí hay especialistas en economía, pero ustedes saben que hay metodologías para poder evaluar todos estos daños dentro del ámbito humano, dentro del ámbito
del tiempo de recuperación de ese bien, es decir, el lucro cesante, y cuánto también necesito invertir para tener un bien como un hospital, una estructura esencial. Metodologías hay de las más modernas, y uno podría en realidad entrar a hacer análisis de estos tipos para determinar costos más reales. Yo hago una analogía y que lo voy a presentar posterior. En el terremoto del 2016, solo en la infraestructura sanitaria se perdieron casi 1000 camas hospitalarias. Eso representa solo en pérdidas aproximadamente 500 millones de dólares. Los ingenieros, como yo indicaba, tenemos que hacer de estas estructuras que tengan desempeños operacionales. Sobre todo es un concepto de energía. ¿Cómo disipo esta energía que ingresa a la estructura mediante energías que son de deformación, energías que vienen por un concepto de amortiguamiento y energías que pueden venir también de la activación de la masa, que es la kinetic energy? El concepto es disipar la energía. Una parte de esta energía sísmica ingresa al terremoto y se disipa mediante deformación. Cuando la deformación pasa del rango elástico, tienen deformaciones permanentes y se crean ciertos elementos o daños en columnas nodrigas. Pero la idea central es disipar la energía de alguna manera. Entonces se han creado tecnologías que se llaman sistemas de disipación de energía pasiva, sistemas de protección sísmica, que son los sistemas de disipación pasiva y el aislamiento de base. Entonces, estos son ejemplos de estructuras que han sido modernizadas o han utilizado estos sistemas como este tipo de diagonal, amortiguadores, las masas. Insisto, ¿con qué objetivo? Para garantizar que esa estructura esté funcional. El aislamiento de base, que aquí uno puede observar, aquí está un video que es colocar entre la cimentación y la superestructura un sistema que disipe. Ustedes pueden ver esta estructura en la convencional. Así va a estar la estructura tal vez donde ustedes están en su casa. Va a tener desplazamientos, daños de mampostería, en ciertos elementos y componentes no estructurales. El sistema de aislamiento lo que busca es crear una interfase para disipar y que la parte superior de ese aislamiento se mantenga funcional. Esa es la idea central. Tenemos ya una evidencia. Después del terremoto del 4 de agosto del 98, se decide construir el puente Los Caras utilizando esta tecnología de sistemas de aislamiento de base, como yo les había mencionado. Las primeras estructuras que tienen en el país en la parte vial son el puente Los Caras, aunque existieron, está aquí creo mi mayor Erazo, quien construyó los puentes en Esmeraldas, que fueron las primeras estructuras en el país con sistemas de aislamiento de base. Esta estructura, obviamente, bueno, aquí es una foto, un diagrama de cómo fue construido. Tienen un número de pilas donde se colocaron 4 aisladores por cada una de las pilas. La longitud del puente de aproximadamente 2 kilómetros y se segmentó en tramos de 90 y 180 metros. Lo nuevo en esos momentos, en el 2006 y 2007, fue utilizar sistemas de aislamiento de base como ustedes observan aquí. Entonces, el sistema de aislamiento de base. Hubo estudios adecuados en la parte geotécnica, porque definitivamente la amenaza es un tema muy importante relacionado a varias condiciones del suelo, pero se hicieron estudios geotécnicos muy a detalle que permitieron cimentar estas pilas sobre pilotes. Aquí hay una descripción de una de las pilas y ustedes pueden observar que se colocaron 4 aisladores de triple péndulo que son friccionales. El aislador friccional es un aislador que por concepto es un péndulo. Entonces la estructura se mueve
y regresa a su posición original por una componente de la gravedad. Los aisladores que se colocaron en el puente de Los Caras tenían una capacidad de desplazamiento, se podían desplazar 23 pulgadas, aproximadamente 600 milímetros, 60 centímetros. Así se desplazó, para que ustedes puedan observar, en el terremoto del 2016. Esta es una prueba de un aislador triple péndulo. Este aislador fue colocado en el puente de Los Caras. Entonces observen cómo se desplaza ante un sismo similar al del 4 de agosto del 98. En una de las pilas, que es la pila 12, en el aislador existió daño, porque definitivamente hubo un mayor desplazamiento por condiciones, sobre todo, de la cimentación de los pilotes. Entonces, estos aisladores fueron reemplazados. En este momento están en los Estados Unidos para hacer unos ensayos como parte de una tesis que estamos trabajando con unos alumnos. Como les indicaba, en la pila 12 hubo un desplazamiento superior en realidad a 60 centímetros. Fue limitado ya que aquí tiene un borde, un perímetro que le limite ese movimiento. Si no hubiera existido este pequeño, este diente o este límite, posiblemente uno de los tramos del puente se hubiera desencajado y tal vez se hubiera perdido ese tramo. El ingeniero Marcelo Romo, con un grupo, con el cuerpo de ingenieros del ejército, hizo el reemplazo de estos aisladores y colocaron aisladores nuevos y unos trabajos adicionales en la pila. Después de esta experiencia, el Ecuador en el 2016 decide hacer uso de estas tecnologías en 6 infraestructuras sanitarias: el Centro de Salud de Muisne, Pedernales, Bahía de Caracas, en Chone, en Durán y en Piñas. El Centro de Salud de Muisne es una estructura, aquí está, de 2.000 metros cuadrados, es un centro de salud de 2 plantas, en realidad no hay camas hospitalarias. El de Chone, 21.000 metros cuadrados, el de Pedernales, que es el que ustedes conocen, que ha habido, existe ahora algún tema, 5.900 metros cuadrados, 30 camas hospitalarias, el de Bahía de Caracas, 120, antes era de 80, y tienen, yo por favor les pido que recuerden que aproximadamente estos 2 hospitales, tanto el de Bahía como el de Chone, tienen un área de 20.000 metros cuadrados, y el de Pedernales, digamos, 6.000 metros cuadrados, con 30 camas y los otros con 120. Aquí hay una descripción breve de todo, el de Muisne, de Bahía de Caracas y el de Pedernales. De nuevo, el primer hospital o el centro de salud que se construyó fue el de Muisne. Ustedes pueden observar aquí, hay una irregularidad en planta. Estas eran configuraciones que se utilizaban en las décadas de los 70, 80 y 90, que definitivamente tienen problemas en un terremoto. No se debe hacer esto. Se volvió a repetir estos errores. Y aquí abajo hay, en Pedernales, este es el nuevo hospital de Pedernales que está en proceso de revisión de los diseños, en planta relativamente regular. Aquí se van a colocar 99 aisladores, así estaba en el diseño original. Pero ustedes pueden observar cómo en elevación no es regular. Eso causa problemas de torsión en un terremoto. Otro del Centro de Salud de Muisne en proceso de construcción. Entonces había un zócalo interior, o hay un zócalo interior, se colocaron los aisladores y de ahí hacia arriba están las 2 plantas en la estructura metálica. Dio mucha pena. Yo observé cómo en el proceso constructivo, observen, no hubo cuidado, se botó hormigón. Nosotros presentamos informes al Ministerio de Salud Pública haciendo notar, porque esto es como que al carro, nuestro vehículo tiene un sistema de aislamiento vertical, que es del amortiguador de una u otra manera. Entonces, imagínense si ese sistema de aislamiento del vehículo
Cuando uno entra por una avenida empedrada, seguro que si voy en un Mercedes-Benz o un BMW que tiene un sistema de amortiguamiento perfecto, el conductor, que es como el hospital, no va a tener una sensación de movimiento mayor. Pero si yo ingreso con un sistema o un vehículo donde el sistema de amortiguamiento es muy malo, seguro que el conductor se va a estar moviendo así. Eso es lo que le va a suceder al hospital. Esto en algo horizontal, pero es la misma analogía en algo vertical. Entonces, hay que tener cuidado pues de estos sistemas, porque de esto depende, como ustedes vieron en el puente Los Caras, el desempeño adecuado del hospital. Pues se limpió y se hicieron algunas correcciones. Yo les quiero mencionar un tema importante. Después de sismos significativos como el de Kobe en el 95, en el 2010 en Chile, se incrementó el uso de estos sistemas para garantizar que las estructuras estén funcionales, operables. El Hospital Militar Chileno, como ustedes ven en la referencia, tiene un área de casi 90.000 metros cuadrados. El costo del hospital fue, digamos, 110, 120. Ustedes pueden ver aquí lo que dice la bibliografía. Cada cama hospitalaria costó $342,000, a diferencia de nuestros hospitales que cuestan aproximadamente $500,000 por cama hospitalaria. ¿Qué sistema se colocó en Chile? Este sistema. Permítanme para que ustedes vean el otro sistema que existe, que son sistemas de elastoméricos de esta empresa. El hospital está en la parte superior y aquí se va a mover un sismo. Eso es lo que nosotros proponemos colocar en el hospital de Pedernales. Ya voy a explicar por qué básicamente. Entonces, el Hospital Militar Chileno de $120 millones, de 90.000 metros cuadrados, tiene aproximadamente 160 aisladores. Es decir, si yo hago una analogía con Chone, Pedernales y Durán, esta área es casi más de 4 veces, tiene el mismo número de aisladores, porque el hospital de Chone, Durán y Bahía tienen 156. El costo de la obra de estos hospitales es 120 y los nuestros es aproximadamente 50 o 55 en Chone. ¿Cuáles son los costos de aislamiento? Aquí hay una corrección, yo había colocado esto hace 2 años, pero normalmente los costos de aislamiento están bordeando entre un 5%. En el Ecuador, en un proyecto, la obra en realidad cuesta $30 millones, se colocaron 80 aisladores con 23.000 metros cuadrados, es decir, la mitad de lo que están colocados en estos hospitales. Y uno puede ver en la bibliografía internacional cómo los costos de aislamiento no bordean más de ese 5%. Pero en los hospitales ecuatorianos, los que yo he mencionado están entre el 19 y el 20%. No hay una correcta optimización de este sistema. No hay una correcta optimización del sistema, es decir, existieron temas inadecuados de diseños, no solo en lo técnico, que pues yo voy a referirme, pero sí en lo económico también. ¿Qué es lo que le pasa al hospital de Pedernales? Por concepto, lo que nosotros decimos, lo que se pretende es reducir el número de aisladores de 99, bajarles a 60 y algo, porque ese dinero debe ser utilizado por requerimientos del hospital en tantas necesidades que tiene la comunidad, y mejorar la superestructura haciendo optimización, ya que es una estructura muy flexible, pese que es una estructura de 2 plantas. Entonces, y obviamente otros temas que a nosotros nos preocupa porque hubo una réplica de los diseños. Los mismos diseños de estos 6 hospitales, pese a que la amenaza es diferente, fueron replicados y se colocó el mismo aislador. Esta es una foto del aislador de Bahía de Caracas, del hospital de Bahía de Caracas. Entonces,
tenemos la oportunidad de, como manifiesto, por concepto, qué es lo que se quiere hacer en el Hospital de Pedernales, es reducir el número de aisladores y aumentar la capacidad de desplazamiento del aislador, porque el aislador que está colocado aquí, ustedes pueden observar, tiene la capacidad de desplazarse solo 20 centímetros de abajo y 20 centímetros de arriba, es decir, 40. Aquí hay un tema un poco de física elemental, es un aislador muy plano. Si ustedes botarían una bolita en la mesa en la cual están ustedes en este momento, esa bola que del hospital no regresa a su mano. Si es más cóncavo, si uno le bota esa bola, regresa al centro. Esa es la idea, esa es una de las preocupaciones que tenemos. No tiene mayor concavidad, tiene una capacidad de desplazamiento menor a la demanda que está determinada en los estudios. Ahí están fotos del sistema de aislamiento que he mencionado, que fue dado para todos los hospitales. Un comentario del profesor Michael Constantino en referencia a esto, donde él advierte en el 2017 y 18 la inobservancia de la norma con respecto al diseño de estos hospitales, que sobre todo nos preocupa porque tendrían probabilidades de daño durante un sismo como el del 4 de agosto del 98. ¿Qué es lo que se va a hacer, como mencionaba, en esta posibilidad en el Hospital de Pedernales? Es mejorar la capacidad de desplazamiento, reduciendo el número de aisladores, porque eso es un ahorro económico para estar en un 4 o 5% de lo que yo había mencionado. Vamos a hacer una verificación de las cimentaciones y una optimización del tonelaje de la superestructura. Esta es una planta del Hospital de Pedernales. Aquí había la posibilidad de colocar friccionales como el puente Los Caras o elastoméricos como el Hospital Militar Chileno y el video que yo les dije. Entonces se analizó y estamos trabajando en eso. El Hospital de Pedernales lo que se desea es hacer una rigidización para que sea más fuerte la superestructura. Hicimos modelos sofisticados en base a análisis en el tiempo con terremotos de diferentes, registrados en diferentes localidades similares a los que se pueden dar en Pedernales. Este es un tema técnico, pero como les he mencionado, la idea sustancial es poder optimizar ese sistema. En Bahía de Caracas también hemos corrido en el nuevo hospital y nos preocupa, insisto, que nuestros análisis numéricos indican que al menos deberíamos tener una capacidad de desplazamiento de 1,5 metros y un diseño más resistente en la superestructura con el aislador que está en este momento. ¿Ya? Con el aislador que está colocado. Bueno, este es un tema básicamente de un estudio de la amenaza en base a la norma. Yo quería hacer unas ciertas reflexiones con respecto a esto también, porque está relacionado a este tema de la norma. Si uno ve las normas de construcción, el padre, o digamos los fundadores, son los italianos después del terremoto de Messina en 1908. Ellos crearon la primera normativa relacionado a cómo diseñar ante una carga lateral sísmica. Entonces, ellos son los padres, en realidad, de esta normativa, donde de una u otra manera se daba un porcentaje del peso de la estructura que iba a ser como una fuerza lateral. Nosotros los ecuatorianos, después del terremoto en el Ecuador, después del terremoto de 1949 en Ambato, tenemos el primer código ecuatoriano de la construcción en el año 51, en 1951. De ahí han existido normativas relacionadas a o sea, antes del año 51 el Ecuador no contaba con una normativa o código de construcción propio. Posterior al terremoto, como indico, del año 49, se expide el primer código ecuatoriano de la construcción el 12 de febrero, si mal no recuerdo, del año 51. En el año 76 se expide una guía popular de construcción sismo resistente. Fue en el año 77 el código, en el año 78
guía práctica de mampostería reforzada que ustedes conocen, posterior sobre todo al terremoto del 9 de abril del año 76 en Esmeraldas, y tenemos el Código Ecuatoriano de la Construcción del año 79. Existe de ahí una actualización en el 2011, y del 2011 nos pasamos, del 2001, perdón, nos pasamos al 2015. Al 2015. Es importante, yo creo que aquí hay una tarea esencial. Nosotros debemos actualizar esta norma y creo que todos los profesionales que están inmersos en esta temática debemos contribuir desde la academia, desde los grupos o colegios de profesionales para poder actualizar la norma. Al menos cada 5 años nosotros tenemos que tener una actualización. Y yo me voy a referir a un tema que es esencial. Bueno, aquí hay una estructura que se está proponiendo. Esta es una cortesía del ingeniero Paulo Olmedo, sobre todo en 3 estructuras, que es la definición del diseño sismo resistente, establecer los parámetros mínimos de calidad y mejora los mecanismos de control y mantenimiento de los procesos constructivos. Y aquí estarían en este caso bajo esas tres estructuras todos los comités que debemos formar en cargas no sísmicas, sismo resistentes, riesgos sísmicos, la geotecnia, la parte de hormigón, acero. Entonces tenemos en realidad un trabajo importante que realizar y debemos contribuir. Eso creo que es esencial. ¿Qué es lo que sucede? Algo análogo a lo que yo estoy mencionando. La norma ecuatoriana de construcción, el NEC 15, por ejemplo, en sistema de aislamiento de base, y que está vigente, dice, refiérase al FIMA 450, que es una norma del 2003. Y la norma del 2003, que es una norma, creo que la predecesora sobre todo de la norma norteamericana del 2010 y de la del 16, ¿qué es lo que dice? Las estructuras con estos sistemas tienen que ser revisadas por un equipo revisor independiente, sobre todo porque si existen problemas pueden haber consecuencias de falla catastrófica en un sistema con sistemas de aislamiento. Y también como son tecnologías nuevas, para muchos no pueden ser familiares y pueden haber problemas de diseño. Por eso es que era mandatorio hacer la revisión. Esto no existió. Por pedido básicamente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, se les pidió que debía haber una revisión, pero ya estaban en construcción el hospital, Centro de Salud de Muine, terminado el de Durán. Esto era mandatorio antes de iniciar. Y eso es lo correcto, porque el revisor, que es una persona independiente con experiencia, determina las observaciones. Aquí hay un ejemplo, que menciona, aquí está el profesor Michael Constantino, el telescopio, el más grande telescopio que ya está construido en Chile, financiado por el gobierno chileno, la comunidad europea y norteamericana. El revisor fue el profesor Michael Constantino de este proyecto. Él envió cartas para hacer conocer los problemas que tenían nuestros hospitales en sus diseños. Conclusiones y recomendaciones. Se debe realizar de manera prioritaria una revisión integral de los hospitales de Pedernales, Chone, Bahía de Caracas, Muisne y Durán, que fueron diseñados, construidos y en procesos de construcción con estos sistemas. Las instituciones del Estado, bueno, este es un tema que a nosotros nos parece importante, particularmente a mí, solicitando a los organismos de control, principalmente a la Contraloría General, que efectúe exámenes a estos procesos. Las instituciones del Estado responsables de estos procesos de diseño y construcción de estos hospitales deben observar las múltiples recomendaciones que se han realizado por parte de la academia y del profesor Constantino, ya que sin duda alguna su inobservancia acarrea ingerentes perjuicios económicos al Estado, incluso sin duda alguna poner en riesgo la vida de los seres humanos. Yo agradezco la atención y, como había mencionado,
hacer de las estructuras hospitalarias esenciales seguras ante desastres naturales tiene un componente económico y técnico, pero estoy profundamente convencido que es un tema social, moral y ético de los profesionales. Esta lámina que ustedes ven ahí, con obviamente nuestra bandera y lágrimas, fue en una colaboración que se hizo posterior al terremoto del 2016 con técnicos nacionales y extranjeros, y he puesto yo eso porque han pasado 4 años y no contamos con infraestructura sanitaria en esas, o más de 4 años en esas ciudades donde históricamente hemos tenido sismos significativos. Creo yo, e insisto, y eso es lo que yo le pedí a Carlos, tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes estas experiencias, y yo hablo desde el punto de vista técnico. Lo que se sustenta, lo que yo he mencionado, está respaldado en diseños, en números, y espero yo, como buen alumno del Colegio Benalcázar, donde se dice y se enseña la verdad, ser consecuente con lo que aprendí, y creo que es mi responsabilidad como ciudadano hacerles conocer a ustedes, estimada audiencia, un tema tan importante de una infraestructura vital, donde históricamente nosotros hemos tenido evidencias de daños. Y como yo les digo a mis estudiantes, tengan la seguridad que de aquí a 10, 15 años vamos a tener sismos. Esperemos que no, pero tenemos que estar preparados para que, insisto, las estructuras estén funcionales. Aquí hay seres humanos. Ustedes saben que en lo económico podemos establecer pérdidas al menos de unos 8.000, 9.000 millones de dólares en el terremoto del 2016. Y de ahí temas un poco que son de conocimiento público que no me voy a referir, pero espero ser en realidad y contribuir con esta presentación a un tema esencial. Yo les agradezco infinitamente el haber atendido esta presentación, y creo que tengo justo 40 minutos, Carlos. Voy a parar mi screen. Muchísimas gracias. Mil gracias, coronel, por una explicación muy detallada en la parte técnica de cómo se encuentra la infraestructura hospitalaria, de aquellas obras que parcialmente ya fueron construidas y otras que están en proceso. En buena hora que se nos escuche respecto a esas observaciones para que se puedan corregir los defectos a tiempo, como usted mencionó. Habían en el intervalo de estos próximos 10 minutos unas preguntas que fueron enviadas oportunamente, sobre las cuales quisiéramos una respuesta. Por favor, tómese el tiempo del caso. Perfecto, ya voy a... Estoy listo. No sé si podría dar lectura al... Fidel Tinarejo me sí. Preguntó que obviamente la Dirección Nacional de Salud tiene entre sus atribuciones y responsabilidades entre comillas, abro comillas, dar seguimiento a la adecuada transferencia de recursos, monitorear el avance y administrar los contratos. Si los que están a cargo no han podido evitar este mal uso de los recursos, ¿qué podemos hacer para sancionar a los involucrados? Hablan temas sobre todo de procesos inconclusos y de corrupción. De igual manera, la Ley Orgánica de Transparencia plantea la participación ciudadana, derecho de acceso a la información para exigir un efectivo control y rendición de cuentas por los recursos estatales. Estimado Fidel, yo creo que ahí voy a partir de lo último. Creo que los ciudadanos tenemos que tener una participación activa para poder, desde cualquier
ámbito de acción general nuestras preocupaciones, nuestras observaciones. Yo lo hablo, perdón que lo diga en forma personal, pero nosotros lo hemos hecho y claro, existen responsabilidades y espero que las instancias del Estado puedan llegar a determinar eso por el bien de estas obras hospitalarias. Mayra Rivadeneira me pregunta, ¿estarán debidamente construidas las nuevas estructuras hospitalarias? ¿Contarán con un seguro adecuado? Desconozco. Lo que le puedo mencionar, Mayra, es que sí, en otros países, sobre todo como en el Japón, las aseguradoras tienen, porque hay una trilogía que es la academia, los constructores y las aseguradoras. Entonces, para tener un seguro, las aseguradoras exigen que, por ejemplo, estas estructuras esenciales tengan estos sistemas sin garantizar un desempeño adecuado, pero desconozco si los hospitales tienen un seguro en referencia a esto. Estimado Carlos León me pregunta, considerando que la infraestructura hospitalaria tiene el carácter de estratégico, ¿considera usted que para su diseño es necesario realizar estudios probabilísticos de peligro sísmico del sitio o es suficiente la aplicación de la NEC 15? Estimado Carlos, plenamente de acuerdo. La amenaza sísmica es lo que algo yo presenté al inicio. Ese es un tema de especialistas. La norma ecuatoriana de la construcción, que es del NEC 15, que se refiere al CIMA 450, pero observen que ya esa norma fue actualizada, ahora existe la norma del 2016, el ASC 7 del 16, donde menciona hacer ese tipo de análisis, porque hay dos tipos de análisis, en realidad los probabilísticos y los determinísticos. El determinístico era en base a las evidencias de sismos que tenemos poder determinar esta amenaza, pero lamentablemente no tenemos mucha evidencia, registros. Muy pocos países, tal vez Japón o el Japón, la costa oeste de los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile, tienen de sismos, digamos, de los últimos 20 o 30 años. Entonces, los análisis probabilísticos, lo que menciona Carlos, son importantes y Carlos, yo tal vez por interno en algún momento le podría indicar que esa es una de nuestras preocupaciones. ¿Cómo fue concebida la amenaza? ¿Qué sismos tomaron para diseñar esos hospitales? Esa es nuestra principal preocupación. Esa es nuestra principal observación de cómo fue determinada esa amenaza. En cuatro de esos hospitales tuvieron la misma amenaza, los mismos terremotos escalados con los mismos factores, y observando lo que dice la norma. Fidel nuevamente me indica los estudios que se han realizado en el campo energético ya anticipaban las consecuencias de proyectos hidroeléctricos de gran escala, pese a las experiencias y las posibles consecuencias nefastas se construyeron creando despilfarro, corrupción y daños ambientales. ¿Cree usted que situaciones de esa naturaleza son sancionables por atender a la estabilidad nacional? Sí, yo plenamente de acuerdo, Fidel. Creo que somos un país que debe optimizar sus recursos. Es importante, insisto, contar con estudios adecuados que garanticen una obra en el tema hospitalario esencial que pueda ser utilizable. El tema de resiliencia es aplicable para la parte hospitalaria, a los proyectos hidroeléctricos, porque en los proyectos hidroeléctricos, al igual que son tan sensibles, requieren de estudios muy bien realizados con equipos multidisciplinarios a fin de garantizar consecuencias, y entiendo que va a existir una conferencia en la semana o los días siguientes con respecto a ese tema. Carlos nuevamente me pregunta sobre un estudio técnico, es un requisito específico para la entidad crediticia.
¿por qué entonces en la práctica se mantienen desvíos y se hace lo que no corresponde a lo planificado? ¿Acaso pesa más una decisión política sobre lo técnico? Yo insisto que, sobre todo, y esa es nuestra observación, se debe cumplir lo que está en la norma. En la norma está muy claro los pasos. Estimado Carlos, el Código Ecuatoriano de la Construcción, en la parte de aislamiento sísmico, hace referencia, si bien es cierto, a una norma del 2003, lo que es una norma adecuada, y ahí está claramente lo que se debe seguir. Por ejemplo, los aisladores antes, y Carlos con la empresa León y Godoy, recuerdo que ustedes fiscalizaron los puentes de Esmeraldas, y Carlos puede dar fe que esos aisladores, antes de ingresar al puente, antes de ser instalados, fueron testeados, o sea, se les testeó en un laboratorio certificando que iban a tener un correcto desempeño, y posterior a eso fueron colocados en los puentes. De igual manera, ciertos prototipos que establece la norma debían haber sido realizados antes de tener los análisis y diseños. En el centro de salud de Nímer, lamentablemente, eso, por ejemplo, no se hizo, y no observando, haciendo una observancia a lo que determina la norma. Carlos me manifiesta que básicamente hace referencia a todos los daños que han existido durante estos terremotos, no solo en el área hospitalaria, sino también en escuelas. Esto definitivamente, Carlos, no debe suceder. Yo creo que su pregunta o comentario es oportuno. Como yo mencionaba, estimado Carlos y amigos, las estructuras tienen que ser funcionales, operables. Es inaceptable que una escuela, un hospital, un colegio no pueda ser utilizada posterior a un sismo. No tenemos los recursos necesarios para poder volver a construir. Está en nuestra obligación como técnicos de hacer bien, porque aquí yo hago una pequeña analogía. Si a uno le contratan para diseñar un hospital, y así, claro, está la norma. Viene un sismo de diseño y el hospital queda inhabilitado, pero los pacientes, digamos, salen, y esa estructura no puede ser utilizada. Eso es lo que las normas actuales y estos sistemas de aislamiento o protección sísmica buscan. Eso es inaceptable, porque si en el hospital, como yo les mencionaba, que tenga un costo de $100 millones, solo el 10% es columnas, losas y vigas, es decir, 10 millones. El 90% es componentes, elementos no estructurales y equipos médicos. Lo que tengo que garantizar en base a diseños, como decía Carlos León, de amenazas lo más rigurosas, de diseños con equipos los más competentes, es garantizar que la mampostería, que el cielo raso, que la ventanería, que los gases estén operables. Esa es nuestra misión. Carlos termina con una pregunta refiriéndose cuál debe ser el rol de la universidad, en función de que obviamente los diseños y las construcciones de los hospitales, de escuelas y otras edificaciones fueron hechos por ingenieros, ¿no es cierto?, que se educaron en universidades ecuatorianas. Y me menciona, yo en mi condición de vicerrector académico, de docente, cuál debe ser el rol de la universidad para elevar la capacidad técnica y moral de los profesionales, a fin de evitar repetir estas lamentables pérdidas de vidas de la propiedad. Yo insisto que nada tiene validez si no existe una condición moral, ética de los profesionales. Y obviamente las universidades tenemos que dar en forma rigurosa todas las competencias y habilidades que tienen que tener nuestros estudiantes para hacer estas estructuras esenciales. Aquí hay
aquí hay una tarea que tenemos que trabajar, estimados, porque siempre para poder validar un tema que uno hace tal vez en computadora de diseño, necesitamos laboratorios, necesitamos de experimentación. Entonces, si las mamposterías, por ejemplo, estimado Carlos, compañeros, tuvieron daños inadecuados en el terremoto, lo que tenemos que nosotros es, mediante un laboratorio que esté certificado, acreditado, certificar después de ensayar en nuestras universidades que esa mampostería que esté construida en un pórtico, después de un terremoto, tenga un buen desempeño. Si hacemos una validación experimental a lo numérico y cercioramos que tiene un buen desempeño, posterior a eso, ahí sí voy y permito que se construya con esa mampostería. Entonces, el rol de la academia es importantísimo para poder garantizar desde sus aulas esa competencia de los profesionales, garantizar en temas de maestrías y doctorados estas nuevas herramientas que tenemos actualmente, pero sobre todo también garantizar mediante validaciones experimentales desempeños sísmicos, los cuales deben ser certificados. No podemos, si ustedes observan, ¿qué es lo que sucede en un terremoto? Después de 1, 2, 3 meses vuelven a colocar la misma mampostería. Pues va a venir el siguiente terremoto y esa misma mampostería se va a dañar. Entonces, al menos tenemos que observar, y hay normativa vigente. En componentes y elementos no estructurales, solo un ejemplo muy básico. Los tanques de oxígeno que pueden estar en un quirófano, si ese tanque está solo parado y no tiene la capacidad de restringir ese movimiento, se puede virar. En un hospital, cuando uno ingresa, hay personas que se están haciendo diálisis y encima hemos observado tienen televisiones. ¿Qué pasa en un parapeto o en un antepecho en las terrazas? Si ese antepecho no está debidamente construido, seguro que se va a caer en un sismo y va a causar daño tal vez a un ser humano que está pasando por el perímetro o a un vehículo que está parqueado. Eso es lo que no podemos volver a repetir. Lo tenemos que garantizar, y obviamente la academia tiene un rol sustancial para contribuir con todo lo que nos ha consultado en la última pregunta, Carlos. Eso es lo que puedo mencionar con respecto a las preguntas que me habían enviado y acabo de leer. Muchas gracias, Enrique. Ahora vamos a proceder a dar lectura a las preguntas que ha hecho el público asistente. Nos va a ayudar en esto Fidel, por favor. Gracias, Carlos. La primera pregunta la expone Diego Durango y dice: ¿qué tan complicado es cambiar estos sistemas una vez ya construidos? A ver, los sistemas de aislamiento de base, tomando como ejemplo por el tema de Puente Los Caras, tuvieron que ser reemplazados por un tema de daño en esos aisladores. Entonces, siempre hay la posibilidad, porque se determinan temas constructivos que permiten cambiar estos aisladores. En la literatura, si uno revisa el viaducto en Turquía, en el terremoto de Tucayla en 1999, 1.700 aisladores fueron cambiados, ya que eran aisladores muy similares, planos de 21 centímetros de desplazamiento de capacidad. Vino el sismo de Turquía en el 99 y como la demanda era mayor, tuvieron que ser reemplazados. La una posibilidad de esa, si existiese un sismo y existiese daño, pero lo que estamos pretendiendo en este momento es tratar de al menos dar una solución, porque estamos conscientes que ya en algunos de estos hospitales ya están instalados. Lo que se debe es restringir esa capacidad de desplazamiento, que no llegue a superar estos 40 centímetros, colocando algún sistema, sobre todo perimetralmente, de
aisladores de elastoméricos de esos de caucho que son como un resorte, una liga. La liga funciona cuando yo les tiro, esa liga hace que mi mano quiera regresar a la otra mano. Entonces, al inicio, cuando yo les tiro a la liga, tiene un poco dura. Cuando ya le tiro un poco más, se hace más flexible, pero cuando llego casi a la rotura, esa liga es muy resistente. Entonces, en la literatura que uno observa, eso es lo que se debe, donde existen otros ejemplos, por concepto limitar el desplazamiento. Lo ideal hubiera sido lo que he mencionado desde el inicio, pero bajo las circunstancias, sobre todo en estos hospitales, a excepción de pedrenales, es poder limitar ese desplazamiento ¿con qué? Con un sistema de amortiguamiento. El amortiguamiento, yo a los estudiantes les digo, cuando los vaqueros entraban a esas puertas, recuerden que las puertas vibraban así, porque tenían porcentajes de amortiguamiento del 2-3%. Pero si en un hospital yo le coloco a esta misma puerta un sistema hidráulico y aumento a un 20-30%, lo que voy a hacer es que esa puerta, el momento que ingresa la persona, se desplace, pero de ahí llegue a su posición original. Aumento el amortiguamiento. Ese es el concepto que tengo que hacer para poder controlar el desplazamiento en estas estructuras hospitalarias. Adelante. Alexis Guerrero pregunta, dice, ya enviaron las recomendaciones, pero no pasa nada. La Asamblea debería conocer y decidir los correctivos necesarios y oportunos. ¿O cuál institución? Nosotros oportunamente hemos hecho conocer al SECOV, al Ecuador Estratégico, al Ministerio de Salud Pública. No ahora, sino hace 2 años y medio, 3 años. Entonces, yo creo que esas instancias son las llamadas a hacer cumplir los temas contractuales, los temas de diseño. Sí, eso básicamente. Paola Macías pregunta, ¿ingeniero tiene conocimiento o ingeniería tiene conocimiento de la consultoría que se realizó para la revisión de los diseños, el peer review de los hospitales, y cuáles fueron las conclusiones? Sí, yo tengo conocimiento, tengo el documento enviado por el Ministerio de Salud Pública, se nos envió, y el revisor en el 22 de junio del 2019, que lamentablemente fue parte del mismo grupo de ingenieros que participaron en estos diseños, eso es importante aclarar, observó, si uno lee desde la página 70, todo lo que determina la norma y dijo, falta esto, falta esto, falta esto, falta esto y falta esto, lo cual no se dio cumplimiento. Sí, el 22 de junio del 2019, el pre-review indicó eso y nosotros esperamos que al menos se dé cumplimiento, pese a que existía esa observación que yo les mencioné por parte de uno de los ingenieros que participó en esa revisión, el cual fue parte de los diseños originales de estos hospitales. Entonces, eso se debe cumplir, claro. Eso es lo esencial, hacer cumplir lo que el revisor dijo. Gracias. Rafael indica, ¿existe en el país un comité que verifique la calidad de las estructuras públicas para salud y educación? Si no lo hay, ¿quiénes deberían conformarlas sin costo adicional para el Estado? Ustedes saben que en un proceso contractual hay entidades que cumplen cada uno de sus roles, la misma entidad contratante, el contratista, se nombra una fiscalización. Entonces, al menos desde esas 3 instancias se pide, se debe cumplir lo que determinan las normas, los contratos. Carlos León, que creo que también me podría soportar en esta pregunta, que conoce mucho más temas de contratación. Existen instancias técnicas, legales, de cada uno de estos 3 actores que tienen la obligación de cumplir las especificaciones técnicas, las normas.
Y obviamente, como mencionaba de la pregunta anterior, se pidió y se exigió que exista la revisión en el 2019, cuando estos diseños y construcciones iniciaron ya en procesos de diseño en el 2016, a finales del 2017, en el 2017, a finales del 2016 y 2017, y así concurrentemente en muchos de los hospitales hasta llegar, creo que el último que se va a realizar es el de Pedernales. La siguiente pregunta la expone Fernando. ¿Se va a rediseñar estructuralmente el hospital de Pedernales? Sí, sí, porque no hay otra solución, es mandatorio para principalmente cumpliendo lo que determina la norma. Segundo, porque creemos y estamos convencidos de que debe existir una optimización económica que permita utilizar esos recursos en beneficio de ese hospital y en base a lo que técnicamente se determina, garantizar que esa estructura esté funcional. Es inaceptable tener una estructura que después de un sismo pueda tener probabilidades de colapso alta. Es mandatorio hacer eso. No creo que deba existir ninguna otra posibilidad, sino cumplir lo que dice el estándar y garantizar, tanto técnica como económicamente, el buen uso de los recursos del Estado y económicamente la tranquilidad de los ciudadanos que viven en esa localidad y tengan y puedan utilizar la estructura hospitalaria como Pedernales. El micrófono, Carlos. A ver, tenemos una pregunta de Fausto Erazo. Dice, ¿es posible solución de implementar elementos elastoméricos en el Hospital de Bahía? ¿Cuánto podría costar porcentualmente respecto a los aisladores instalados? Gracias, mi mayor. Si nosotros asumamos que coloquemos unos aisladores perimetrales elastoméricos que no deberían ser más de unos 6 por lado. Si tenemos unos 4 lados, estaríamos hablando de unos 24 aisladores elastoméricos de alto porcentaje de amortiguamiento. Entonces, esos aisladores están bordeando los 6.000, 7.000, digamos, no llegarán a unos 6.000, 7.000 dólares. Entonces, con una solución si tenemos ahí unos 20 aisladores, 25 aisladores, deberíamos estar pensando que con unos 300.000 dólares podríamos dar una solución, ¿no? Más otros temas que habría que revisar, pero por esos valores deben estar dependiendo del número de aisladores y de la revisión que se le haga, pero 300.000 versus, de lo que conozco, vale el hospital que bordea como 50 millones de dólares, no es un valor significativo. Y lo que usted conoce, mi mayor, el sistema de aislamiento está bordeando ahí entre el 13-14%. Eso significa casi 3 millones de dólares. Entonces, llegar a subirle 1% más al costo de ese aislamiento, 300.000 dólares más, no es en realidad significativo, pero creo que es mandatorio, se lo debe hacer por todas las razones que se ha explicado en esta conferencia. Fausto Erazo también pregunta, ¿qué cree usted que podemos hacer nosotros como sociedad civil organizada en conocimiento de esta posible diferencia en los hospitales, a fin de evitar una posible desgracia humana y con las edificaciones? Yo creo que a nivel de cada
instancia. Yo entiendo que aquí hay ciudadanos que trabajan en diferentes instancias. Entonces a mí me parece que como ciudadanos, yo lo digo en forma representante, digamos, de un tema académico, la academia debe cumplir su responsabilidad, los ciudadanos deben cumplir su responsabilidad, el fiscalizador debe cumplir, el constructor debe cumplir. Entonces, si hay personas que en cualquiera de sus instancias laborales, de relaciones personales, pueden contribuir y hacer conocer esto, pues debemos hacer. Yo creo que el trabajar como equipo, el generar responsablemente estas observaciones y que se puedan acoger, porque esa es nuestra preocupación. Se han indicado estas observaciones, como he manifestado, pero lamentablemente no se ha hecho caso o caso omiso, pero creo que, estimados compañeros del Colegio Benalcázar y personas que atienden también a esta conferencia, yo aspiro que también podamos contribuir a partir de cada gestión, sea personal o institucional, a que esto que se ha manifestado el día de hoy llegue al menos a determinarse responsabilidades, a determinarse soluciones y poder dormir con tranquilidad ante un siguiente sismo. Carlitos León. Carlos Villasís indica, existe el Colegio de Ingenieros Civiles que representa al gremio y deberían estar preocupados de la mala práctica observada. ¿Sabe usted si el Colegio de Ingenieros Civiles está investigando estas irregularidades o está haciendo algo para evitar que se repitan? Estimado Carlos, en innumerables conferencias por invitación del mismo colegio se ha presentado estos temas con conferencistas locales, internacionales. El colegio organizó también un foro hace un mes donde se expuso esta temática, pero desconozco si están haciendo algún tema formal para poder solventar estas inquietudes que Carlos usted menciona, pero eso desconozco. Lo que sí le puedo aseverar es que nosotros hemos atendido a todos los llamados que nos han realizado para poder explicar dentro de lo técnico estas preocupaciones que tenemos los profesionales que estamos inmersos en esta temática. Alejandro Aguilar pregunta, ¿es posible trabajar con el Estado si es que siempre y cuando no exista la intermediación de la corrupción? Yo, mi criterio, creo que, insisto, partimos de principios, de valores, y como buen ciudadano que soy, y ustedes también, eso es un tema inaceptable, no es negociable. Eso no es negociable, eso es en realidad, insisto, inaceptable. Entonces, las instancias que tengan que determinar eso, pues que lo determinen, pero yo sobre todo como académico y como persona que busca que se den soluciones, aspiro que eso llegue a un feliz término y en lo técnico que se den soluciones a lo que hemos planteado en esta y en otras conferencias y en informes y documentos que se han enviado. Enrique, agradecemos infinitamente por tan brillante presentación. No tenemos más preguntas de este momento. Creo que ha contestado brillantemente cada una de las preguntas que se le han formulado. Voy a dar paso a nuestro director Carlos Villasís para que nos dé las palabras finales. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Sí, buenas tardes y
Y bueno, y gracias Carlos León por eso, director. Yo soy uno más del equipo, nada más. Y contento y orgulloso de estar, de ser parte de todo esto, ¿no? Muchas gracias, Enrique, de verdad, por toda esta información valiosa que nos has dado. Alguien preguntó qué podemos hacer como comunidad civil para evitar que esto pase. Yo creo que lo que estamos haciendo al momento, a dar a conocer estas situaciones, es el primer paso, porque pasan tantas cosas sin que nadie sepa siquiera que esto está sucediendo, y eso ayuda a la impunidad de la situación. El momento que la sociedad se dé cuenta que pasan estas cosas, que se está jugando con, no solo con el presupuesto nacional, con los dineros que son de todos, sino sobre todo con vidas y con el futuro del país, entonces las cosas cambiarán, ¿sí? Esto viene desde antes, los hospitales que fallaron, las escuelas que fallaron, nos indican que esos errores había desde antes y posiblemente muy pocos lo conocían. Tratando ahora de entender mejor esta situación, por qué pasan estas cosas, qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando, en qué partes del proceso estamos cometiendo errores, entonces posiblemente será uno de los primeros pasos para solucionar esta cosa. Y el momento que este conocimiento se expanda, y en este sentido, Enrique, te queremos indicar que hemos grabado esta presentación y que la trataremos de difundir lo más posible, como hacemos con todas nuestras presentaciones, porque nuestra meta es llegar a que esta información se socialice lo más posible para que todos puedan participar en el cambio, un cambio basado en entender que las cosas no pueden continuar así. Entonces, en ese sentido, te agradecemos mucho por toda la información que nos ha dado. Como había mencionado Enrique, esto es la primera presentación sobre de un ciclo en el que analizaremos esta problemática de la infraestructura estratégica. Sabemos, la próxima semana vamos a tener una presentación muy interesante sobre lo que está pasando en el río Coca, ¿sí? Tenemos 2 oleoductos rotos, un poliducto roto, la infraestructura vial a punto de fallar, no sabemos qué va a pasar con el proyecto hidroeléctrico. No podemos seguir viviendo así en el país. Entonces, te agradecemos de nuevo, Enrique, por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia. Gracias a todos los que han participado. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a continuar visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo fundacionb77@gmail.com.